Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 33. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos. Un tema mediante el cual todos en más de alguna ocasión fallamos. Y ahora vamos a estar hablando acerca de esto. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 33. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 33. No se preocupe si estoy repitiendo un poco, no lo estoy haciendo adrede o a propósito. Es que veo que algunos todavía no lo han encontrado y quiero estar seguro que todos estemos allí en la misma porción. Porque para mí es importante que usted lea la palabra de Dios, que la escuche y que la lea. Para cuando salga de la casa de Dios, usted ya está sabedor de lo que dice la palabra de Dios. La iglesia tradicional no se preocupaba por motivar a la gente a que trajera Biblia a la casa de Dios, porque no le importaba la vida de las personas. Pero nosotros sí estamos interesados en que usted conozca la verdad de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, el verso 33, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a traer ese consejo de tu bendita palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Que sea usted utilizando la boca de tu siervo para traer el consejo que usted quiere que su pueblo escuche. Ayúdanos a todos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar con este versículo en esta hora. Y como estaba diciendo, creo que todos en más de alguna ocasión hemos tenido algún pequeño ups, donde a veces en una situación de ira, en una situación de enojo, en una situación de frustración, en un conflicto o roce que tuve con alguien, y este alguien puede ser desde un amigo, un hermano, un pariente en Cristo, los que están casados, el esposo, la esposa, un hijo, etcétera, etcétera. Y en ese confrontamiento o en ese roce, como que dijimos cosas de más, que muchas veces cuando después que pasó ese momento y ya caímos a la razón, a la conciencia, decimos, ups, ¿qué fue lo que estuve diciendo? Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, ahí me gustaría introducirle un título o tema en esta hora para que podamos reflexionar alrededor de este tema. Y viene en forma de pregunta. Cuidado con tus palabras. Cuidado con tus palabras. Y usted puede ver allí ya la fotito que tenemos ahí del tema, tanto para los hombres, para las mujeres. Cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Y es importante que nosotros muy a menudo reflexionemos acerca de las palabras que están saliendo de nuestra boca. Porque por allí alguien puede decir, pastor, pero yo no digo malas palabras. O no tengo un mal vocabulario, o no digo palabras soeces, no tengo nada de eso. Pero el que no salgan palabras vulgares, palabras soeces o palabras hirientes, no significa que muchas veces no podemos tener un vocabulario nosotros o con las personas que nos reunimos a tener conversaciones que muchas veces no son nada productivas. No son nada que alaban ni glorifican el nombre del Señor Jesús. Y es importante que allí nosotros miremos lo importante, valga la redundancia, en tener mucho cuidado con lo que o con las palabras que salen de nuestra boca. Porque muchas veces esas palabras pueden ofender, muchas veces esas palabras pueden ser maquinadas o pensadas con el propósito de dañar o lastimar a alguien. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, el verso 34. Mateo capítulo 12, el verso 34. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén.
Mateo capítulo 12, el verso 34. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 12, el verso 34. Mire lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo declaró en esta porción. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Hablándole el Señor a los que estaban en ese momento, en su mayoría fariseos, y el Señor les dice: generación de víboras. Lo está diciendo con signos de admiración, de exclamación. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Note que el Señor hace un grande contraste en donde muchas veces los seres humanos, y voy a generalizar, tratamos de proyectar cosas buenas acerca de nosotros en nuestras acciones, pero muchas veces pasamos por alto las palabras que están saliendo de nuestra boca. Y entonces es allí donde el Señor hace ese contraste y les dice: de la abundancia del corazón es lo que va a hablar la boca. Ahora, imagínese usted por un momento que si yo solamente estoy fomentando o estoy rodeado de personas que no hablan nada positivo, nada bueno y mucho menos nada cristiano, entonces posiblemente mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar casi siempre va a ser algo distinto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Cristo dijo claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y note, la clave está: abundancia del corazón. Es decir, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Porque muchas veces decimos: mira fulano cómo actúa, mira cómo habla, mira cómo se comporta. Bueno, lo que vemos, la manera como habla, cómo actúa, se comporta, es el resultado de lo que hay dentro de su corazón. Porque si dentro de su corazón hay un, valga la redundancia, un espíritu o un corazón que no tiene nada que ver con el temor a Dios, con el respeto a Dios, el buscar de Dios, entonces sabemos que sus actitudes, su comportamiento, sus palabras, su vocabulario, la manera como interactúa con los que están a su alrededor va a ser de una manera inapropiada y muchas veces hasta lejos de lo que es la palabra de nuestro Dios. Ahora note, amados hermanos, que cuando el Señor está diciendo de la abundancia del corazón, significa que nosotros tenemos que alimentarnos como espiritualmente para que podamos estar llenos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, para que cuando nosotros podamos hablar o interactuar con los demás, sea la palabra de Dios que fluya por nuestros labios y no palabras que realmente no van a edificar. Ahí mismo en Mateo capítulo 15, el verso 11, por favor. Mateo capítulo 15, el verso 11, cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Mateo capítulo 15, el verso 11. Dice la escritura: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es decir, si mi corazón está lleno de la presencia de Dios, entonces lo que salga de mi boca va a ser de edificación. Pero si mi corazón no está lleno de la presencia de Dios, lo que salga por mi boca muchas veces va a ser palabras ásperas, palabras hirientes, palabras ofensivas, chismes, comentarios inapropiados, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros muy a menudo estemos estudiando, meditando y tratando de entender la palabra de nuestro Dios. Pocos amén, pero es la verdad. Ahora note que el Señor Jesucristo declara y dice: no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Ahora, ¿de cuál corazón está hablando el Señor? Bueno, porque muchas veces nosotros, aunque no salga de nosotros, pero muchas veces estamos
junto a personas que están de alguna manera llevando una vida desordenada o teniendo cierto tipo de pláticas o conversaciones que no nos edifican en nada. En una ocasión, en el trabajo especialmente, sabemos que la mayoría de personas no son personas cristianas. Comúnmente me encuentro con diferentes tipos de conversaciones, desde conversaciones sencillitas hasta conversaciones terribles. Y es allí donde uno tiene que decir, mejor me aparto, mejor me alejo, porque eso no me va a edificar, eso no me va a ayudar. Pero muchas veces somos bastante curiosos, somos bastante inquietos y queremos quedarnos allí. Y muchas veces decimos, yo no estoy participando. Sí, pero está oyendo. Y desde el momento que está oyendo es como si estuviese participando. Y es allí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Se ha dado cuenta que nosotros las malas palabras esas las aprendemos bien rápido? Las malas actitudes las imitamos bien rápido. Ahora nos damos cuenta que es parte de nuestra naturaleza inclinarnos fácilmente a estas cosas, pero es allí donde nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que autoexaminarnos y darnos cuenta que por naturaleza somos curiosos. Por naturaleza nos gusta el chisme. Decía una vecina que tenía allá en mi pueblo, dice, a mí no me gusta el chisme, solo me entretiene. Y esa es una realidad. A veces no es que nosotros lo estemos buscando, pero si alguien por ahí está hablando algo, pues como que la orejita se va acomodando y va buscando la señal a dónde está todo eso y empieza a entretenerse. Amén. Y como es gratis, dijo alguien por ahí, es gratis, no hay que pagar. Entonces nos damos cuenta que esa palabra, esa conversación que pudimos encontrar muchas veces puede afectarnos de una manera tremenda y poderosa, a tal grado que aunque muchos no lo crean, podríamos perder hasta nuestra salvación. Podríamos hasta perder nuestra salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las conversaciones, con lo que oímos, con lo que está a nuestro alrededor, porque sabemos que muchas de estas cosas incluyen murmuración, chisme, críticas, calumnia, groserías, palabras corrompidas y tantas cosas que nosotros estamos encontrando ahí. Y es allí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Mire lo que dice Proverbios capítulo 18, el verso 21. Proverbios capítulo 18, el verso 21. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Proverbios capítulo 18, el verso 21. Hay muchísimos textos bíblicos que hablan acerca del hecho de tener cuidado de lo que nosotros estamos mencionando o las expresiones o palabras que están saliendo de nuestra boca. Proverbios capítulo 18, el verso 21 dice la escritura: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Note, amados hermanos, que muchas veces con esas palabras que salen de nuestra boca ofendemos, y especialmente cuando estamos acalorados, cuando los matrimonios están acalorados, cuando los hijos se están portando mal. Muchas veces los padres le dicen hasta de lo que se va a morir. Y tantas cosas que pueden pasar, pero en el momento no estamos pensando en las consecuencias de aquellas cosas. En ese momento lo único que queremos es desahogarnos. Y qué bien se siente desahogarse, ¿verdad? Claro, en el momento está encolerizado, está allí que quiere explotar y quisiera, no sé, hasta lo que encuentre a la mano, lanzarlo, herir, lastimar, hacer tantas cosas. Pero después, cuando ya ha pasado el acaloramiento, ahora viene y recapacita y dice: ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo le dije eso al esposo? ¿Cómo le dije eso a la esposa si es una mujer tan buena?
Si es un hombre tan bueno, ¿cómo le dije eso a mi hijo? ¿Cómo le dije al compañero de trabajo, al jefe? ¿Cómo le pude decir eso? Entonces nos damos cuenta que necesitamos tener muchísimo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Vaya conmigo a Números, capítulo 12, el verso 1 en adelante. El libro de Números, en el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Números, capítulo 12, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Números capítulo 12, el verso 1 en adelante. Decimos que si no tenemos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, podríamos vernos envueltos en diferentes situaciones como los chismes, las críticas, las calumnias, las groserías y la murmuración y tantas cosas en las cuales pudiéramos vernos envueltos. Y no es la voluntad ni el deseo de Dios que sus hijos estén envueltos en todas estas cosas. Números capítulo 12, el verso 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Si usted ha escuchado esta historia o la ha leído, notará que Aarón y María eran los hermanos en carne de Moisés. ¿Quién era Moisés? El varón de Dios, el líder o el hombre que Dios había escogido para sacar adelante al pueblo de Israel. Moisés, como cualquier hombre en esta tierra, tenía sus virtudes, pero también tenía sus defectos, como cada uno de nosotros los tenemos. Y también nos damos cuenta que como todo hombre, pues quería estar con una esposa o tener una esposa. Cuando vemos un poco el trasfondo de la historia, nos damos cuenta, usted se recordará que cuando Moisés salió huyendo de Egipto, cuando mató a aquel egipcio y la gente comenzó a señalarlo, usted se recordará que él salió huyendo de Egipto. Llegó a un punto en donde se encontró con Jetro, el que era su suegro, y nos damos cuenta que allí pues él se casó y tuvo sus hijos. Entonces, según entendemos este panorama, da a entender como que Moisés prácticamente estaba volviéndose a casar nuevamente. No entramos en detalle porque no hay mucho acerca de eso, pero lo cierto es que María y Aarón, los familiares en carne de Moisés, se molestaron, se incomodaron. Y note algo bien cierto, que algo no me puede parecer a mí, pero eso está bien. Pero cuando yo empiezo a usar palabras en contra de aquello o de aquel que está haciendo algo lo cual no me parece, ahí es donde muchas veces podemos cometer el gravísimo error. Y en este caso, María y Aarón estaban hablando del siervo de Dios. Ahora, si usted lee detenidamente, notará que Dios lo escuchó. Ahora, cuando vemos la actitud de María y Aarón, nos damos cuenta que no solamente era murmuración, que no solamente eran palabras así nomás. No te dice, hablaron contra Moisés. Y por la expresión hablaron contra Moisés, nos damos cuenta que no solo era una simple plática o conversación entre María y Aarón, sino que posiblemente el resto de la familia se dio cuenta. Y usted sabe, cuando menos sintieron, otros se dieron cuenta, y ahora posiblemente había muchísimas personas que estaban molestas o disgustadas con el siervo de Dios por causa de María y Aarón. Comenzaron a tener una conversación indebida, y el texto con el cual acabamos de comenzar hace un momento dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Ahora nos damos cuenta que a lo mejor comenzó como un simple comentario, una simple plática entre Aarón y María, pero eso se fue extendiendo cada vez más y más hasta llegar a un punto donde Dios mismo se da cuenta de lo que está pasando y ahora Dios comienza a intervenir. Sigan leyendo conmigo, por favor, en Números capítulo 12, del verso 3 en adelante. Números capítulo 12, el verso 3 en adelante. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Escuche, manso, no menso, manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué causa vino la lepra sobre María? Por no cuidar las palabras que salieron de su boca. Ahora, tal vez alguien dice: pastor, pero yo muchas veces he dicho cosas y no me ha caído lepra, y no me ha pasado nada parecido. Ahora, si bien es cierto, no pasa algo parecido literal como lo que ocurrió con María, pero lo que debemos entender, la gravedad de que muchas veces para nosotros son palabras nada más que palabras. E incluso hay un refrán que dice: las palabras se las lleva el viento. Y es algo que lo hemos conocido desde siempre. Pero lo cierto es que como cuando nosotros somos hijos de Dios, no podemos estar palabra tras palabra, sino más bien tener muchísimo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque lo que Dios estaba tratando en este momento con María, Aarón, era dejar un precedente para que las futuras generaciones se dieran cuenta que es gravísimo delante de la presencia de Dios cuando alguien usa palabras indebidas, ya sea para fomentar la división, fomentar la ira, el odio, etcétera, cualquier cosa, y en este caso rebelarse contra el siervo de Dios. Ahora nos damos cuenta que Dios está pendiente cuando usted y yo hablamos palabras, y especialmente aquellas que no edifican para nada. Y no es que el Señor le anda poniendo un microfonito o una cámara de video allí. No, el Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo, pero debemos de ser muy cuidadosos, porque esa conversación que tuvo María con Aarón, el propósito era corromper, el propósito era dañar, el propósito era pervertir, y hasta que la gente, si es posible, se levantara en contra del siervo de Dios. A veces entre familiares podemos tener cierto tipo de pláticas y decimos: no, pues es entre nosotros. Pero aunque sea entre familia, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Se ha dado cuenta que a veces nos gusta comernos al prójimo? ¿Cuántos dicen amén? A veces nos gusta comernos al prójimo y devorarnos con un tenedor y un cuchillito ahí. Qué delicioso está comernos al prójimo, devorarlo, criticarlo, señalarlo. Y ya te diste cuenta que el fulano, y ya te diste cuenta que la menganita, y el hijo del fulano y la hija del mengano, y empezamos. Tristemente el mundo en el que vivimos es así. Por eso hay tanto programa de chisme, de entretenimiento.
Y muchas veces, sin darnos cuenta, el pueblo de Dios está pendiente de este tipo de programas. Y cuando menos siente, lo mismo que vio, lo mismo que oyó, lo quiere poner en práctica dentro del pueblo de Dios. Y se le olvida que dentro del pueblo de Dios todos somos imperfectos. Todos nos equivocamos. Todos estamos tratando en la medida de lo posible de servir al Señor de la mejor manera. Pero, como dicen por ahí, no es lo mismo señalar a otros que cuando nos señalan a nosotros. Cuando las cosas se revierten en contra de nosotros. Ahora, note, cuando María está teniendo esta conversación con Aarón, yo creo que en ningún momento María se le cruzó por la mente que iba a ser castigada por el Señor. Y en ningún momento vemos que Aarón la está censurando y le está diciendo: María, no hables así. Estás hablando de nuestro hermano. Pero muchas veces, vuelvo y repito, como eran familia, a lo mejor se sintieron con mucho más valor de hablar en contra del siervo de Dios. Como muchas veces nosotros entre familiares tenemos a veces el hecho de que somos familia y hasta hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Si ese yo lo conozco, si jugamos desde cipote, jugamos juntos, entonces, y empezamos a hablar cosas. Yo no creo que haya cambiado. No, si ese fulano es así y así y así. Ahora, nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, muchas veces dentro de la casa de Dios, dentro de los hermanos en Cristo Jesús, porque somos hermanos. Amén, así es. Wow. Usted y yo, hermanos, somos hermanos. Dígale a su hermano que está a la par: tú eres mi hermano. Aunque estás feíto, pero eres mi hermano. Aleluya. Eres mi hermano. Amén. Ustedes, hermanas, son mis hermanas. Somos una familia. Este es el mayor. Y la pregunta, gracias, hermano. Soy el Matusalén, el más viejito. Y la pregunta es: entre los hermanos, ¿puede haber chisme? Contésteme, por favor, no tenga pena. Estamos aprendiendo. ¿Puede haber chisme o debe haber chisme entre los hermanos? ¿Debe haber señalamientos? ¿Podemos estarnos comiendo al hermano? ¿Taquitos al pastor? Amén. No debe haber nada de eso. No debe haber. Hermanos, sé que a veces no nos parecen ciertas cosas. Eso es normal, eso es correcto. Pero el que no nos parezca algo no significa que vamos a utilizar nuestra boquita tan bonita que el Señor nos ha dado para salir o que salgan palabras que no son, que le van a dar honra y gloria al Señor. Especialmente si estamos en casa o no está la persona presente. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado, amados hermanos, porque nosotros podemos vernos envueltos en todas estas cosas y lo que nos está acarreando todo esto es condenación. Lo que nos está acarreando todo esto es que estamos faltando al Señor, porque realmente nosotros somos una gran familia para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Recuerde, usted y yo somos el cuerpo y el Señor Jesucristo es la cabeza. Por lo tanto, debemos de estar unidos cada uno de nosotros, amándonos, aceptándonos, valorándolos tal como somos cada uno de nosotros. Tomando en cuenta que estamos en un proceso todos. Amén. Todos estamos en un proceso. Algunos van más adelantaditos, otros menos adelantaditos, pero al final todos estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora piense por un momento, María y Aarón, nunca vemos a un Aarón diciéndole: María, no te pases de la raya. ¿Qué te ha hecho Moisés? Es que no me gusta la mujer con la que se casó. ¿Y a ti qué? ¿Que contigo se casó acaso? No me gusta, es que no me parece, es que es muy dientuda, es que es muy bajita, es que es muy alta, es que es muy gorda, es que es muy bajita. ¿Y? ¿Se da cuenta que a veces eso son nuestras pláticas? Ya te diste cuenta. Y empezamos. Ahora, note que María y Aarón, los dos empezaron, ¿verdad? No sabemos si María lo inició y Aarón lo continuó o viceversa. Lo cierto es que entre los dos
Cuando se encontraban con Moisés, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, paz de Cristo, aleluya, qué bueno el siervo de Dios. Y cuando se da la vuelta, lo jala, vente para acá. Moisés, no, qué terrible. Esa mujercita que se ha conseguido, y no es ni del pueblo de Israel. A veces nosotros estamos así, mi hermano. Dios le bendiga, pastor, qué bueno que está aquí, gloria a Dios. Oro por usted, ayuno por usted, pastor, y no lo vemos en los ayunos, pero ayuna por el pastor. Y solo se da la vuelta el pastor y ya, panzón, ni le creo que ayune. Poco le creo que ayune, poco le creo que busque la presencia de Dios. Y empezamos. Cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, hermanos. Amén, amén. Mucho cuidado, sigamos leyendo en Números capítulo 12 del verso 13 en adelante. Mire lo que la palabra de Dios sigue diciendo. Porque Dios trajo una enfermedad sobre María. Números capítulo 12, el verso 13 en adelante dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sé echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, según las normas que el Señor había dejado, que cuando una persona tenía lepra tenía que ser expulsada del pueblo. Ahora María estaba expulsada y ahora vemos que María y Aarón rogándole a Moisés para que ore al Señor, para que la sane, para que ella no vaya a ser echada del grupo, pues, o del pueblo, o expulsada, sino que pueda volver. Y nos damos cuenta que encontramos a un líder bastante bueno, bastante manso, y él ahora está clamando al Señor y le está pidiendo por su hermana María. Y es que muchas veces, hermano, no hemos entendido que es mejor hablar lo necesario. Amén. A veces es mejor. Ya el proverbista lo dice, que en la abundancia de palabras hay pecado. Cuando nosotros hablamos un poquito más de la cuenta, muchas veces sin darnos, valga la redundancia, cuenta, podríamos estar hablando cosas que sencillamente no van a edificar en nada. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 63. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 63. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 63. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Aleluya. Porque muchas veces decimos, yo puedo estar en medio de un grupo de personas que están hablando de todo y no me afecta. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, el verso 63. Dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, amados hermanos, nuestras conversaciones, nuestras pláticas deben estar, o debe reflejarse lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque si lo que hay dentro de cada uno de nosotros no es temor ni respeto a la palabra de Dios, entonces sencillamente nosotros vamos a creer que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Lo que está pasando dentro de nosotros es que hay un corazón que no mora la presencia del Señor, sino que lo único que está morando es un espíritu de carnalidad. Y usted y yo sabemos que la carne para nada aprovecha, pero si nosotros nos sometemos a la presencia de Dios, entonces nosotros vamos a mantenernos firmes para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, el propósito del enemigo es que usted y yo estemos corrompidos. Fíjese,
Ahora, el enemigo nunca va a corromper algo de una sola vez. Él va a tratar de irlo corrompiendo poco a poco. Como Eva en el paraíso o en el huerto del Edén. ¿Usted cree que el enemigo de primas a primera convenció para que Eva comiera, probara y comiera de ese fruto y luego que también hiciera que su esposo participara? No, definitivamente no fue así. Fue un proceso en el cual posiblemente, usando un poco mi imaginación, transcurrieron muchísimo tiempo o hasta miles de años, no lo sé porque en ese momento no existía el tiempo, pero de que necesitó muchísimo tiempo el enemigo para tratar de influenciar o corromper el pensamiento que tenía Eva para que ésta finalmente probara ese fruto. El enemigo es mentiroso, amados hermanos. El enemigo es padre de mentira. Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Y sobre todo tratar de afectar nuestras palabras, nuestro vocabulario, las personas con las que nos llevamos o nos reunimos. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de programas que encontramos hoy en la televisión hay malas palabras? ¿Se ha dado cuenta? En el idioma que lo ponga. Hay malas palabras. Antes usted no escuchaba malas palabras en la mayoría de programación. Ahora hay malas palabras. Ahora hay escenas de desnudos. Y no voy a entrar tanto en detalles, pero en la mayoría de programas. ¿Con qué propósito cree usted que pasa todo esto? Para que la mente esté afectándola, influenciándola, para que cuando las personas piensen o actúen o hablen exactamente lo que están viendo o ante quienes el grupo de personas que en las cuales se reúnen o más se llevan terminen afectándose de esa manera. Ahora, ¿ha escuchado usted el viejo refrán que dice que el que anda con lobos a aullar aprende? Hasta cierto punto es algo bien cierto. Por eso es importante que usted y yo saquemos tiempo para buscar la presencia de Dios. Saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque en la medida que la palabra de Dios está impregnada en nuestra vida, cuando nosotros hablemos, lo que más vamos a hablar es la palabra de Dios. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo van a ser nuestras conversaciones? Conversaciones malas. Pero según nuestro pensamiento son cosas buenas. Porque muchas veces decimos, no, si es cosa del trabajo que estamos hablando. Pero aún dentro de las cosas del trabajo muchas veces hay malas expresiones. Dentro de las cosas del trabajo muchas veces hay cosas que no están correctas, como faltar al trabajo o robar un poco, ya sea hora o tiempo, etcétera, etcétera. Y es allí donde usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado. Póngase su manita así. Vamos, póngase su manita así. Tenemos que tener mucho cuidado. Dijo alguien por ahí que me muerda la lengua primero. Y se la ha mordido tantas veces y no ha aprendido la lección. Fíjense, se la muerde a cada rato y no ha aprendido la lección. Hermanos, es fácil caer en calumnias, es fácil caer en groserías, es fácil caer en la murmuración. Pregunto y respóndame con honestidad. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos caído en la murmuración? Levánteme la mano. ¿Cuántas veces usted no ha murmurado? Y fíjese, lo triste que muchas veces murmuramos de alguien que nos aprecia, de alguien que nos valora, de alguien que nos estima. Fíjese que raras veces murmuramos de alguien que es malo, de alguien que se porta mal. Muchas veces murmuramos, en la gran mayoría de veces, de alguien que nos aprecia. Tristemente hay muchísimos matrimonios que hombres y mujeres están murmurando uno del otro. Pero de frente no se lo dicen a la esposa o al esposo. Solo allá cuando no está, cuando está dormido.
Y ahí está, murmurando, inquieto y tanta cosa. Pero si nosotros somos honestos, nos daremos cuenta que la persona que tenemos a nuestro lado es una gran persona. Es alguien que está con nosotros y que haya estado en las buenas y en las malas, con sus virtudes y sus defectos, pero ahí está. También deberíamos de entender que dentro de la casa de Dios, Dios nos ha traído a un lugar en donde estamos creciendo, en donde estamos conociendo más la presencia de Dios, en donde estamos aprendiendo, y que independientemente de todos tenemos nuestros altos y bajos, pero al final de cuentas es la familia que el Señor nos permite que conozcamos. Amén. Y como familia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos. Amén, Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros no nos valoramos, hermanos? A veces no valoramos el esfuerzo que hace otro hermano. Amén. Amén. Desde venir a la casa de Dios, desde colaborar con algo, desde participar en algo. A veces no valoramos eso. Lo único que nos enfrascamos es en mi yo, en lo que yo estoy viviendo o pasando. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Amén. Ahora, pregúntese por un momento, ¿qué tipo de palabras son las que están saliendo por su boca? ¿Son palabras que ayudan? ¿Son palabras que edifican? ¿Son palabras que construyen? ¿O son palabras que están afectando a otros para mal, no para bien, sino palabras que están de alguna manera tratando de provocar un obstáculo para que alguien más no continúe sirviendo al Señor? ¿Qué tipo de palabras son las que están saliendo de nuestra boca? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, gloria a Dios, el verso 16. Colosenses capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Colosenses capítulo 3, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra vosotros significa ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en cada uno de nosotros. Ahora pregunto yo, si yo soy un creyente que casi no lee la palabra de Dios, ¿cómo esa palabra va a morar dentro de mí? Si yo soy un creyente que casi no vengo a la casa de Dios, ¿cómo va a morar la palabra de Cristo dentro de mi corazón? Si yo soy un creyente que en mi vida privada y personal no incluyo estudiar, ni meditar, ni reflexionar en la palabra de Dios, entonces ¿cómo la palabra de Dios va a morar dentro de mi corazón? Si yo paso más tiempo frente a la televisión, viendo películas y series y esto y acá, pero nada que ver con películas o series cristianas, o mis amistades, mis compañeros de trabajo, lo que más se habla son cosas que no edifican, chismes, calumnias, hablando de sexo y tantas cosas, o promoviendo vicios, ¿cómo va a morar abundantemente la palabra del Señor dentro de mi corazón? Note lo que el Señor nos deja de consejo. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Es decir, dentro de nuestra boca lo que más debe salir es cántico y alabanzas al Señor. Y si vamos a interactuar con otros hermanos o personas que no son creyentes, lo que más debe predominar es palabra que pueda de alguna manera influenciar a otros para que estos puedan también venir a los pies del Señor Jesucristo. Y ojo, no estoy diciendo que no le vamos a hablar a nadie. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Pero tenemos que ser coherentes con lo que hay dentro de nuestro corazón. Si es que dentro de nuestro corazón mora la palabra de Dios. Fíjense que yo estaba contando el viernes que me mandaron a trabajar aquí a Fort Pierce. Y apenas tengo 3 días y el grupo de personas que andan alrededor mío ya saben que yo soy cristiano, fíjense. Y yo no he abierto mi boca a andarle diciendo a cada uno de ustedes, miren, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando y estoy cantando alabanzas al Señor, alabando. Me acabo una, sigo con otra alabanza y ahí estoy. Y a veces hago mis propias alabanzas y yo ahí ando alabando al Señor. Y muchos me quedan viendo así. Y yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo estoy alabando a mi Rey. Y precisamente el jueves se me acercó uno de ellos y me dijo, ¿verdad que tú eres cristiano? Sí, para la gloria y honra del Señor. Yo también, me dice. Pero él trabajando con una persona ahí, con todo el musicón a todo volumen ahí en el área de trabajo. Y yo no le dije nada, yo solo veo, oigo y me quedo callado. Entonces ya me dice, yo también soy cristiano. Ah, gloria a Dios, le digo, qué bueno. ¿Cuáles son o qué tipo de palabras están saliendo de su boca? Donde usted trabaja, ¿saben las personas que usted es cristiano? Porque, hermanos, nosotros no tenemos que andarle diciendo a la gente misma se va a dar cuenta de que algo hay distinto en cada uno de nosotros. Algo está pasando. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debe morar en abundancia en cada uno de nosotros? La palabra del Señor. Fíjense, la palabra del Señor es lo que más debe abundar en cada uno de nosotros. Entonces yo aprovecho cada plática que tengo así, no es que todos los días, pero siempre voy buscando el momento y aprovecho para hablarles la palabra de Dios a la gente. No es que estoy ahí pecadores, malditos al infierno. No, tranquilo, platicando, ahí vamos. Y siempre busco el momento idóneo. Sí, ¿verdad? Como dice el Señor en su palabra. Y ahí, miren, me voy metiendo. Tal vez no se convierten ahora, pero la palabra les está llegando. En su tiempo el Señor va a hacer algo con esta gente. Pero es importante que usted y yo abramos nuestra boca para que fluya la palabra del Señor, para que more en abundancia y nosotros andemos con esa gracia cantándole al Señor. No te dice con himnos y cánticos espirituales, o le da vergüenza cantarle al Señor en el trabajo. Fíjense que en estos tiempos la gente anda a esas bocinitas, hermanos, y conecta su teléfono y ahí anda con todo. Mire, ahí donde estoy yo, lo que más predomina es el regional mexicano. Y la gente no le da pena, hermanos. Y nosotros a veces nos da pena que nos escuchen cantando al Señor, fíjense. Una vez me dijo un muchacho, cuidado, ahí viene el jefe. Y que venga hasta el mismo Mr. Trump. Sí, yo voy a seguirle cantando al Señor. Yo ando alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Sigo trabajando, estoy sacando producción y yo estoy alabando al Señor. Pero a veces, hermano, como que nos da pena. Si a usted le da pena, pues no canta. Entonces dice, no, es que se van a dar cuenta. O tal vez tiene algo que la gente sabe que usted ha hecho algo malo. Entonces dice, no, si esto se dan cuenta, me van a acribillar y van a decir tantas cosas de mí. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que el Señor es nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro refugio. Él es nuestro todo, amados hermanos. Y usted y yo tenemos que estarnos empapando de la presencia de Dios, empapándonos de la palabra de Dios.
sabe que la mayoría de nosotros le restamos poca importancia a la palabra de Dios. ¿Sabe? Que cuando leemos la palabra de Dios, raras veces nos concentramos en aprender, en entender lo que estamos leyendo. La mayoría de veces es a la carrerita. La mayoría de veces, vaya, ya cumplí con lo que tenía que leer este día y ya estuvo. Ya pongo el chequecito ahí o la palomita que ya lo leí lo que me tocaba leer al día y ya estuvo. Pero realmente así no es. Note que la palabra del Señor tiene que morar en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Y qué es abundancia, hermanos? Yo le pregunto aquí, así a conciencia, ¿cuántos de los que estamos aquí nos sabemos al menos 5 textos de memoria de la palabra de Dios? Levánteme su mano. No se lo voy a preguntar, no me preocupe. Al menos 5 textos. Gloria a Dios. Fíjese, pudiéramos sabernos más. ¿Cuántos se saben al menos 10 textos de la palabra de Dios de memoria? Amén. Es importante. ¿De qué estamos hablando? De empaparnos, de llenarnos de la palabra de Dios, hermano. Pero muchas veces no sabemos más las cosas de lo que sale en el programa, en la película, en la telenovela, en esto, aquí. Porque ahora ya no le llaman telenovela, ahora le llaman series. Es la misma telenovela, solo que las cosas son un poquito distintas, pero al final es una telenovela. Entonces nos damos cuenta que a veces sabemos todas esas cosas, pero de la palabra de nuestro Señor, del que murió en la cruz, del que nos ama con amor eterno, del que nos da la vida por su gracia y su misericordia, es que nosotros estamos con vida. A veces no sabemos nada. ¿Cuántos se saben Hechos 2:38 en memoria? ¿Cuántos se saben San Juan 11:35 de memoria? Amén. San Juan 11:35. Fíjense. Y así, hermanos, pero tenemos que entender que en comenzar a preocuparnos por aprender de la palabra de Dios, que así como somos buenos para aprendernos otras cosas, o como para que a veces darle fluir a la lengua para caer en la murmuración, en el chisme o en cualquier otra cosa, y llenando nuestro corazón de todas estas cosas, tenemos que procurar llenarnos de la palabra de nuestro Dios. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Por eso dije al principio, este tema es algo en lo cual la mayoría estamos fallando al Señor. ¿Cuántos de los padres están sacando tiempo para hablar con sus hijos? Usted abre la palabra de Dios y le dice, hijos, esta semana vamos a abrir la Biblia en el Salmo 1 y vamos a estudiar el Salmo capítulo 1. Vaya, fulanito, léalo usted. Yo no puedo. Bueno, lo voy a leer yo. Intente, haga el intento usted hasta donde pueda y yo le voy a ayudar. Ok, ¿qué entendió, hijo, de lo que leyó? ¿Qué comprendió? No, yo no entendí nada. Ok, siéntese. Ahora vamos a meditar un poco lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra de Dios. Y ahí se lo lleva. Y cada semana un texto nuevo, una cita nueva. Y usted ahí está. Y el que se porte bien, el que aprenda, pues le vamos a dar algo para que algún regalito, algo para motivarlo. Usted sabe, los niños hay que buscarle la manera para que ellos estén atentos a lo que se está llevando a cabo. Tampoco mal educarlo o que ellos crean que necesitan un premio para aprender de la palabra de Dios. De vez en cuando se puede hacer, pero allí está llenando su corazoncito de la palabra de Dios. Cuando ellos vayan a la calle, a la escuela, a las niñas, mira, hazte esto, hazte lo otro, ellos van a recordar la palabra de Dios. A los varones, mira, ¿por qué no participa esto? No, porque ellos se van a recordar que la palabra del Señor dice que no deben participar ni hacer esto, ni esto, ni esto. Eso es ganancia, hermanos. Porque el mundo en el cual vivimos está tratando de absorber a todos parejo, para que
nosotros comencemos a ceder ante todas estas cosas. Por eso es importante que usted y yo cada día tengamos muchísimo cuidado con lo que está saliendo de nuestra boca. Y sabemos que lo que sale de nuestra boca es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, entonces lo que va a salir de nuestra boca van a ser palabras de alabanza, palabras de gratitud, palabras que van a ayudar a otros que tanto lo necesitan. Vamos a orar esta hora en el nombre de Jesús. Invito, si usted quiere pasar a este altar, venga aquí adelante y vamos a hablar con el Rey de Reyes y Señor de los señores. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a alabar el nombre del Señor. Note que el texto dice: la palabra del Señor Jesucristo abunde en nuestras vidas. La palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor significa que para que la palabra del Señor abunde en cada una de nuestras vidas, usted y yo tenemos que estar buscando la presencia del Señor, buscando aprender cada día más de la presencia del Señor, cada día más aprendiendo más y más de ti. Hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no es algo pequeño, es algo grande, es algo sublime, es algo maravilloso. Los cielos fueron conmovidos cuando el Señor entregó su vida para restaurar, para darnos esa oportunidad, para darnos ese chance a cada uno de nosotros. Ahora usted y yo tenemos que ser